la sala. Mirai lo que vos digo. Estas revistes non quieren del mi guaje. El Mimilín ye un rapaz formal. Un rapaz como Dios manda. Que no se pasa todo el día jugando a 5 contra el calvo como esos otros. Míralos ahí. El príncipe de Bequelar, Pumuki y Carapijo. Sí, tú, Carapijo. ¿Pero qué comedia y esta? ¡Calláis la boca, gandalla! ¡Entá non terminé! Si expulsáis al rapaz por aliviarse la intimidad, ¿estaréis expulsándonos a todos? ¿Quién no tuvo un ratos de cama, un private o un catálogo de Women's Secret en la habitación cuando era guaje? Yo mismo fui un pajillero de la de Dios. Yo, como vosotros, conocí el sexo a mano. Los curas dijeronme que iba a quedar ciego, sí, y tenían razón, quedé ciego. Pero me cago en mi máquina, que me quiten lo bailao. Ansina, que antes de juzgar al rapaz con demasiada dureza, pensáis, todos llevamos un pajillero dentro. No está mal pa' un cazurro, ¿eh? Milino O'Donnell. Por la acusación de posesión de revistas obscenas, declaramos a Emmeline O'Donnell inocente. ¡Puxa! Mira cómo aplauden. Desde luego la peña y pacona.